En la historia del desarrollo de los vehículos blindados del siglo XX, el tanque T-34 ocupa un lugar que a menudo se describe a través de sus características técnicas, estadísticas de producción o influencia en la estrategia de guerra. Sin embargo, más allá de estos esquemas simplificados, se esconde una trama mucho más contradictoria y tensa. La historia de una máquina creada en condiciones de industrialización acelerada, utilizada en estado de crisis de personal y aplicada en batallas donde el factor decisivo no era tanto la construcción como la capacidad de la tripulación para sobrevivir a otro impacto. Para entender lo que ocurría dentro del tanque durante un daño de combate, es necesario reconstruir un contexto más amplio. Limitaciones tecnológicas, errores organizativos, improvisación que había que presentar como norma, y el factor humano, que permanecía bajo presión constante. El proceso de creación del T-34 fue el resultado de la necesidad de salir del callejón sin salida en el que la doctrina soviética de tanques había entrado a finales de la década de 1930. Después de la Guerra Civil y los primeros intentos de mecanización del Ejército Rojo, se basaba principalmente en ideas de combate maniobrable con participación de máquinas ligeras y rápidas, heredadas del concepto del ingeniero estadounidense Walter Christie. Los tanques de la serie BT, capaces de moverse sobre ruedas y orugas, parecían adecuados para un rápido avance en el frente. Sin embargo, su blindaje era demasiado delgado para resistir los medios antitanque modernos, y demasiado débil en términos de supervivencia de la tripulación. Lo mismo ocurría con el T-26, una máquina que heredaba rasgos de los modelos de exportación británicos. A pesar de su masividad, estos tanques resultaron vulnerables en cualquier enfrentamiento donde el enemigo tuviera al menos un sistema de fuego mínimamente organizado. Las pruebas en el lejano oriente, en particular las batallas en el lago Hassan y en Kal Jingol, demostraron por primera vez la vulnerabilidad de los tanques ligeros contra cañones antitanque y artillería de campaña. El principal factor de daño no era solo la perforación, sino la destrucción del casco en explosiones cercanas. Estas conclusiones llegaron rápidamente al alto mando, pero reformar las tropas de tanques en condiciones de purgas de finales de la década de 1930 era difícil. Una parte significativa de los comandantes e ingenieros experimentados fue reprimida, y las decisiones administrativas se tomaban en un ambiente de desconfianza y miedo a equivocarse. Cuando Mikhail Koshkin propuso reemplazar el concepto de tanque ligero rápido por una máquina más pesada con blindaje reforzado, inicialmente esta idea se percibió como una desviación de las directivas establecidas. El proyecto A-20, ordenado como desarrollo de la serie BT, debía ser la continuación lógica de la línea anterior. Pero Koshkin y sus colaboradores más cercanos insistieron en una alternativa, el A-32, y luego en una máquina con un casco completamente reelaborado y una nueva torreta. La elección a favor de un blindaje inclinado en un gran ángulo se dictó no solo por cálculos teóricos, sino también por la comprensión de las limitaciones de la industria. Las fábricas podían fabricar blindaje vertical grueso, pero la aplicación masiva de tal esquema llevaría a un aumento brusco del peso y a una reducción de la fiabilidad del chasis. Estas conclusiones llegaron rápidamente al alto mando, pero reformar las tropas de tanques en condiciones de purgas de finales de la década de 1930 era difícil. Una parte significativa de los comandantes e ingenieros experimentados fue reprimida, y las decisiones administrativas se tomaban en un ambiente de desconfianza y miedo a equivocarse. Cuando Mikhail Koshkin propuso reemplazar el concepto de tanque ligero rápido por una máquina más pesada con blindaje reforzado, inicialmente esta idea se percibió como una desviación de las directivas establecidas. El proyecto A-20, ordenado como desarrollo de la serie BT, debía ser la continuación lógica de la línea anterior. Pero Koshkin y sus colaboradores más cercanos insistieron en una alternativa, el A-32, y luego en una máquina con un casco completamente reelaborado y una nueva torreta. La elección a favor de un blindaje inclinado en un gran ángulo se dictó no solo por cálculos teóricos, sino también por la comprensión de las limitaciones de la industria. Las fábricas podían fabricar blindaje vertical grueso, pero la aplicación masiva de tal esquema llevaría a un aumento brusco del peso y a una reducción de la fiabilidad del chasis. La placa inclinada daba una ganancia en grosor equivalente sin aumentar la masa a un nivel no rentable. Las pruebas de prototipo se acompañaron de dificultades organizativas características de la época.
El episodio más conocido, la marcha de Yarkov a Moscú en el invierno de 1940, fue al mismo tiempo una demostración de las capacidades de la máquina y un acto de presión forzada sobre el liderazgo, que aceptaba con reticencia las nuevas decisiones. Los tanques avanzaban por caminos nevados, a menudo patinando, pasaban secciones sin pavimentar, sufrían congelación de partes del motor y la transmisión. Sin embargo, ambos prototipos llegaron a Moscú por sus propios medios, lo que se convirtió en el principal argumento a favor de la adopción de la máquina en servicio. Este éxito se logró a costa del agotamiento físico de las personas que acompañaban a los tanques, incluido el propio Koshkin, cuya neumonía resultó mortal. El destino del constructor se convirtió en un símbolo de lo caro que costó la preparación para la guerra, incluso en aquellos momentos en que externamente todo parecía un logro técnico. El lanzamiento de la producción en serie del T-34 se acompañó de compromisos: torreta para 2 personas, bajo nivel de ergonomía, instrumentos de puntería primitivos y requisitos extremadamente altos para la fuerza del comandante cargador, obligado a combinar funciones que en los ejércitos occidentales realizaban 2 personas. En ese momento, estas deficiencias se consideraban aceptables debido a la velocidad y simplicidad de producción esperadas. Se admitía la hipótesis de que la eficacia táctica de la máquina compensaría las inconveniencias de la tripulación. En la práctica, esta decisión redujo significativamente las capacidades de combate del tanque en los primeros enfrentamientos con el enemigo, que tenía mejor comunicación, preparación y entrenamiento. Para junio de 1941, el Ejército Rojo disponía de aproximadamente 1000 T-34 de varias series tempranas. Estas máquinas se distribuyeron de manera desigual. Parte estaba en armamento de cuerpos mecanizados, parte en reserva, algunas en restauración o en papel, figuraban en las unidades, pero físicamente estaban ausentes debido a fallos técnicos. El estado general de los cuerpos mecanizados no era óptimo. Faltaban vehículos de acompañamiento, bases de reparación, tractores, personal de reparación capacitado y recurso motor. La propia construcción del T-34, aunque progresiva en protección blindada, requería un mantenimiento atento, y en condiciones de pánico de movilización, el mantenimiento de calidad se volvía imposible. Con el inicio de la Operación Barbarroja, el T-34 se enfrentó por primera vez a las tropas alemanas en condiciones en las que la estructura organizativa del Ejército Rojo experimentaba un shock. Las interrupciones en la comunicación llevaban a que los tanques a menudo entraran en combate en grupos dispersos, sin apoyo de artillería y sin reconocimiento. Las unidades de tanques alemanas, por el contrario, actuaban según esquemas previamente ensayados: reconocimiento, interacción con la aviación, distribución precisa del fuego. Pero incluso en estas condiciones, los primeros encuentros con el T-34 fueron una sorpresa para los alemanes. Sus cañones antitanque de 37 mm eran casi inútiles contra el blindaje inclinado del casco. Incluso los cañones de 50 mm requerían acercamiento o disparos a zonas vulnerables. Allí donde el T-34 mantenía la iniciativa y se usaba de acuerdo con la idea del constructor, las subdivisiones alemanas perdían temporalmente la ventaja táctica. Sin embargo, tales situaciones eran más la excepción que la regla. Las quejas de los comandantes alemanes sobre la invulnerabilidad del tanque coexistían con informes sobre la ineficacia de las acciones de las tripulaciones soviéticas, que a veces se quedaban bajo fuego demasiado tiempo sin cambiar de posición. Las razones eran complejas: mala visibilidad desde la torreta, comandante sobrecargado, ausencia de estaciones de radio, errores de preparación y estrés en el que se encontraban las tripulaciones inexpertas. Mientras tanto, el número de impactos que recibía el T-34 en una batalla a menudo alcanzaba docenas. El blindaje frontal resistía una parte significativa de los golpes, pero cada impacto se acompañaba de un desprendimiento interno. Pedazos de blindaje se separaban de la superficie interior y volaban por el compartimento de combate, causando heridas o sacando de servicio los instrumentos. Si el impacto caía en el área de la máscara del cañón o los mecanismos de puntería, la torreta podía atascarse. Si se dañaban los tanques de combustible o la munición, el fuego surgía casi instantáneamente. Dentro del tanque, esto significaba la aparición de humo negro denso, un fuerte olor a aceite quemado y un rápido aumento de la temperatura. Tal era el contexto en el que el T-34 entró en la guerra. Prometedor en teoría, pero vulnerable en la práctica. Y sin embargo, a pesar de las dificultades,
se convirtió en la base del futuro crecimiento de las fuerzas blindadas soviéticas, sobreviviendo a un periodo de graves derrotas y convirtiéndose gradualmente en un instrumento que se utilizaba no por la perfección de la construcción, sino gracias a la capacidad de la industria para producirlo en cantidades que superaban cualquier medida posible de contramedidas alemanas. Cuando la segunda mitad de 1941 convirtió los distritos occidentales de la URSS en territorio donde el frente se movía más rápido de lo que los estados mayores podían registrar la situación, el destino del T-34 resultó estrechamente ligado no solo a la calidad de la construcción, sino también a cómo la industria soviética intentaba adaptarse a la situación catastrófica. El tanque, que ayer se consideraba una innovación tecnológica, se convertía en un recurso que debía gastarse sin demoras, incluso si eso significaba enviar al frente máquinas no probadas o tripulaciones que habían pasado solo una preparación mínima. Las capacidades productivas de la parte occidental del país quedaron bajo amenaza directa de ataques aéreos y avances de tropas terrestres. Las fábricas donde se producían los T-34 se encontraban en distritos que caían en la zona operativa de los ejércitos alemanes. La industria debía trasladarse al interior del territorio. El proceso de evacuación de las empresas fue sin precedentes en escala. El equipo se desmontaba, se cargaba en trenes, se transportaba a través de los Urales, donde aún faltaba una infraestructura desarrollada. Al llegar al lugar, las máquinas se instalaban a prisa, en edificios no adaptados, hangares semidesmontados, a veces simplemente bajo techos temporales. No existían planes claros para este caso, y solo las directivas generales indicaban producir lo más rápido posible, sin importar los costos. El retraso entre la parada de las fábricas occidentales y el lanzamiento de las orientales se convirtió en un momento crítico. Durante varias semanas, la producción de nuevos tanques estuvo prácticamente congelada. Sin embargo, las tropas alemanas no obtuvieron la ventaja que esperaban. El aplastante avance de la Wehrmacht no se acompañó de la destrucción de toda la base industrial soviética. Al contrario, el centro de gravedad de la producción se desplazó a zonas donde el enemigo no podía llegar. Tan pronto como la producción en Chelyabinsk, Nizhny Tagil, Omsk, Sverdlovsk y otras ciudades se estabilizó, la producción del T-34 comenzó a crecer a un ritmo previamente considerado imposible. Los cambios que surgieron en la construcción del tanque después del traslado de la producción estaban relacionados no tanto con el deseo de mejorar la máquina, como con la minimización de los costos laborales y de producción. Las soldaduras se simplificaron. Algunas piezas se reemplazaron por otras más rudas. Los ángulos y formas del casco se volvieron menos elegantes, pero más rápidos de producir. La torreta se reemplazó gradualmente por una hexagonal fundida. Era más tecnológica y requería menos trabajo manual calificado. El acero podía variar de fábrica en fábrica, ya que las capacidades metalúrgicas percibían de manera diferente la sobrecarga y la escasez de materias primas. Debido a esto, el blindaje en algunos lotes era más frágil que en otros, lo que llevaba a un aumento del desprendimiento interno en los impactos. Pero estos compromisos se consideraban aceptables en condiciones de guerra total. Al mismo tiempo, la composición de las tripulaciones cambiaba drásticamente. Al frente llegaban reclutas que antes del reclutamiento no tenían experiencia con la técnica. Varias horas de instrucción, cortos viajes de entrenamiento, explicaciones de mecánicos senior. Todo esto reemplazaba a los cursos completos. Los comandantes de tanques recibían instrucciones para actuar con decisión, pero al mismo tiempo debían compensar la falta de experiencia de los subordinados. Las condiciones obligaban a distribuir las tripulaciones por principio de disponibilidad, no de compatibilidad. En un tanque podían encontrarse personas que se conocían por primera vez en la estación de descarga, sin haber desarrollado al menos una interacción mínima. Durante las primeras batallas invernales, la supervivencia de las tripulaciones del T-34 comenzó a cambiar. Por un lado, las heladas reducían el riesgo de incendios después de la perforación, el combustible y el lubricante ardían peor. La munición podía inflamarse más lentamente. Por otro, las bajas temperaturas llevaban a la congelación de mecanismos, aumentaban la probabilidad de fallos en embragues y cajas de cambios. El motor B2, a pesar de su alta potencia y construcción exitosa, requería una preparación atenta para el arranque en heladas. Las tripulaciones a menudo tenían que precalentar el motor manualmente usando antorchas o quemadores, arriesgando dañar el motor o desvelar la posición.
Las tropas alemanas en este periodo estudiaban activamente los T-34 capturados. Sus informes fijaban la combinación de fortalezas y debilidades de la máquina: alta capacidad de cross-country en nieve y barro, blindaje efectivo del casco, pero torreta débil, óptica limitada y baja calidad de ensamblaje de algunos nodos. Se prestaba especial atención a la transmisión. La caja de cambios de los modelos tempranos no estaba procesada hasta un estándar aceptable y requería esfuerzos significativos para cambiar, lo que dificultaba la maniobra en combate. En condiciones de estrés y visibilidad limitada, esto a menudo llevaba a errores en la elección de dirección, demoras en el cambio de posición y, en consecuencia, aumentaba el número de impactos. Cada impacto en la máquina representaba un problema separado. Sí, muchos proyectiles rebotaban en la frente del casco, pero el efecto del golpe no se limitaba al impacto externo. El volumen interno del tanque era demasiado pequeño para absorber la energía incluso de un golpe no perforante sin consecuencias. Cuando un proyectil antiblindaje golpeaba la placa en ángulo, la onda de choque se propagaba por el casco, causando sacudidas capaces de desequilibrar a la tripulación o sacar de servicio los instrumentos de puntería. Incluso si el blindaje permanecía intacto, las soldaduras podían agrietarse, seguidas de fugas de aceite, daños en el equipo o deterioro del mecanismo de la torreta. Todos estos factores hacían que estar dentro del tanque fuera una prueba psicológicamente pesada, especialmente cuando la máquina ya recibía varios impactos consecutivos. El problema de la visibilidad dentro del T-34 en condiciones de la guerra temprana era una de las causas clave de las pérdidas. El comandante, que realizaba funciones de artillero, tenía una posibilidad limitada de observar el campo de batalla. Los periscopios y dispositivos de observación de los modelos tempranos daban un campo de visión estrecho, y a menudo los comandantes preferían asomarse por la escotilla, arriesgando ser alcanzados por fuego de fusileros o fragmentos. Las condiciones acompañantes hacían que el tanque fuera formalmente poderoso, pero prácticamente menos efectivo que su potencial. Los tanquistas y artilleros alemanes, que poseían un nivel de preparación más alto, utilizaban esta deficiencia, concentrando el fuego en aquellas secciones del casco donde las chances de perforación eran mayores: el lateral, el área bajo la torreta, la máscara del cañón. Sin embargo, a principios de 1942, la situación comenzó a cambiar gradualmente. La industria soviética alcanzó estabilidad en la producción de municiones, repuestos y los tanques mismos. La capacitación de las tripulaciones mejoró gracias a la aparición de escuelas especializadas en la retaguardia. El sistema de rotación de capacitación permitía transmitir experiencia entre generaciones de mecánicos y comandantes. Apareció la práctica de capacitación grupal. Las futuras tripulaciones pasaban el curso juntas y luego se distribuían en un tanque, lo que aumentaba la coordinación de acciones. En el fondo de estos cambios, el T-34 gradualmente se convertía no solo en un tanque masivo, sino también en parte de un sistema en desarrollo de interacción de vehículos blindados con infantería y artillería. El mando cada vez más a menudo exigía adherirse a elementos de operaciones combinadas. Antes del ataque debía haber preparación artillera, luego avance con apoyo de cálculos automáticos de zapadores e infantería. El abandono de los patrones anteriores, cuando los tanques se lanzaban al combate sin preparación, reducía el nivel de pérdida sin sentido. Pero incluso con las mejoras, dentro del tanque se mantenía una alta probabilidad de lesión de la tripulación en caso de impacto. La perforación del blindaje lateral casi garantizaba un incendio. La munición, colocada a lo largo de las paredes del casco y en el piso del compartimento de combate, no tenía suficiente protección y se inflamaba fácilmente por fragmentos calientes, chispas o gotas de metal fundido. A menudo, el incendio comenzaba incluso antes de que la tripulación entendiera que el casco estaba perforado. Primero se extendía el olor a metal caliente, luego aparecía humo, y solo unos segundos después, el fuego irrumpía en el compartimento. Particularmente peligroso era el daño a los tanques de combustible. En las series tempranas se colocaban dentro del compartimento de combate. Esto era conveniente para la disposición, pero mortalmente peligroso en caso de perforación. Incluso si el combustible no se inflamaba inmediatamente, la fuga por el piso convertía cada impacto subsiguiente en una potencial catástrofe. El diésel en llamas emitía humo denso y acre, que sacaba de servicio a la tripulación más rápido que el fuego mismo. En las batallas invernales de 1941-1942, las tripulaciones a menudo abandonaban las máquinas debido a fallos en la transmisión, que ocurrían incluso sin participación del enemigo.
Estos casos se registraban en los informes del Estado Mayor General como pérdidas no de combate, pero su influencia en la capacidad de combate de las unidades era significativa. En el periodo en que cada tanque contaba, las averías reducían la efectividad de las divisiones tanto como la pérdida de técnica en combate. Al mismo tiempo, la restauración de máquinas dañadas era un proceso complejo, ya que los medios de evacuación faltaban en cantidad suficiente. Muchos T-34 dañados quedaban en el campo de batalla y al retroceder, tenían que ser destruidos por sus propias tripulaciones. Para la primavera de 1942, el T-34 ya no se percibía por las tropas alemanas como un objetivo impenetrable. Comenzaron las entregas de cañones antitanque de Cenapá 40 que cambiaron sustancialmente el equilibrio. Ahora la perforación era posible a distancias que superaban el alcance efectivo del cañón soviético de 76 milímetros. Esto llevó a un aumento de las pérdidas. Sin embargo, a pesar de esto, el T-34 permanecía como el principal medio de acciones ofensivas del Ejército Rojo. Su masividad permitía planificar operaciones basándose en la cantidad de máquinas disponibles, no en condiciones técnicas ideales. La participación del tanque en batallas en la dirección sur, especialmente en las cercanías de Yarkov y Rostov, mostró otra vulnerabilidad: dificultades con la maniobra en condiciones de fuego continuo. Cuando las tropas alemanas aplicaban una defensa profundamente escalonada, el avance del T-34 se convertía en una superación secuencial de zonas saturadas de medios antitanque. Cada avance requería una gran cantidad de tanques, de los cuales muchos salían de servicio incluso antes de llegar a la primera línea de defensa. De esta manera, la experiencia de 1941-1944 se convirtió en el periodo en que el T-34, de una máquina míticamente fuerte, se transformó en un instrumento real de guerra con todas sus limitaciones inherentes. Podía dar efecto solo cuando se usaba en composición de unidades organizadas con suministro asegurado, tripulación preparada y apoyo de artillería. Todo lo demás lo convertía en un objetivo vulnerable que se salvaba solo por la masividad de producción. Para el verano de 1942, el T-34 finalmente ocupó el lugar central en las formaciones mecanizadas, pero junto con esto surgió un nuevo problema. La saturación del frente con técnica agudizó los requisitos para la calidad de la gestión y la comunicación. Las estaciones de radio aún no se instalaban en todas las máquinas, e incluso las que había funcionaban de manera inestable. En condiciones de estepa abierta, donde se desarrollaban operaciones en la dirección sur, la comunicación entre compañías y batallones a menudo se perdía ya a los pocos minutos después del inicio del ataque. Los comandantes se veían obligados a volver a señales visuales, banderas, cohetes, gestos. Pero este conjunto arcaico de herramientas se combinaba mal con la alta velocidad de maniobra y el fuego intenso. Mientras tanto, el enemigo se adaptaba a la pérdida de ventaja en maniobrabilidad. Los cuerpos de tanques de la Wehrmacht cada vez menos entraban en duelos de tanques frontales, que inevitablemente llevaban a pérdidas. En cambio, el mando alemán conscientemente desplazaba el énfasis a la defensa antitanque, saturándola con cañones de 50 mm y 65 mm. La táctica se basaba en obligar a los tanques soviéticos a entrar en bolsas de fuego, donde los Pa-40 podían golpearlos desde los flancos o desde distancias lejanas. Incluso si el blindaje del T-34 resistía 1 o 2 golpes, 10 o 20 proyectiles disparados a una máquina tarde o temprano llevaban a la perforación. En tal entorno, el rol de los mecánicos conductores creció significativamente. Ahora, de su habilidad para elegir la dirección de movimiento, usar las ondulaciones del terreno y cambiar de posición a tiempo, dependía no solo la probabilidad de daño a la máquina, sino el éxito de toda la subdivisión. Muchos mecánicos experimentados aprendieron a sentir intuitivamente el relieve, predecir dónde exactamente podía estar el cañón alemán y evitar secciones rectas, aunque precisamente ellas permitían desarrollar alta velocidad. Estas habilidades se transmitían casi exclusivamente por experiencia personal. Ninguna instrucción podía reemplazar la capacidad de reaccionar instantáneamente al cambio de situación. Para las nuevas tripulaciones, esto se convertía en una seria prueba. A nivel de mando, gradualmente se daba cuenta de que el aumento cuantitativo de T-34 no compensaba las deficiencias de la táctica. Contrario a la percepción común, el Ejército Rojo no podía lanzar infinitamente tanques a ataques frontales. La industria aumentaba la producción de técnica, pero al mismo tiempo crecían las necesidades del frente.
Por lo tanto, desde la primavera de 1942, aparecieron disposiciones que exigían a los comandantes de todos los niveles una preparación más cuidadosa de las operaciones. La razvedka artillera se fortaleció. Las subdivisiones de zapadores se obligaron a detectar puntos de fuego y posiciones antitanque. Pero la implementación real de estos requisitos avanzaba lentamente. La falta de composition de mando calificado permanecía como un problema gravísimo. Mientras tanto, en las mismas unidades, crecía la comprensión de que el T-34, por muy confiable que fuera, no es invencible. Las tripulaciones que sobrevivieron varios combates ya no tenían ilusiones sobre sus capacidades. Sabían, incluso un impacto no perforante puede sacar de servicio los instrumentos, atascar la torreta o llevar a un flash de incendio en el compartimento. Por lo tanto, los combatientes comenzaron a prestar más atención a medidas preventivas. Instalación de equipo adicional para almacenamiento de proyectiles, reubicación de munición, uso de superposiciones de aislamiento térmico hechas a mano entre los tanques de gasolina, en aquellas versiones donde se usaban reservorios de gasolina para necesidades auxiliares. Todo esto ocurría desde abajo, sin indicaciones oficiales. Mientras tanto, la industria continuaba perfeccionando la construcción. En diferentes fábricas ocurrían procesos únicos. En los Urales, donde ya se había establecido un ciclo completo de producción, dominaron una nueva tecnología de laminado de placas, que reducía la probabilidad de destrucción frágil del blindaje. En otras regiones se aplicaban tipos alternativos de acero, ya que los combinados metalúrgicos no siempre recibían la misma materia prima. Esto crea la impresión de que el T-34 modelo 1942 era un solo modelo. En realidad existían muchas variantes, que diferían en masa, calidad de blindaje, características de óptica e incluso en potencia del motor. Tal heterogeneidad complicaba el mantenimiento de las máquinas, pero era inevitable en condiciones de guerra. La duración media de vida de un tanque en combate permanecía extremadamente baja, a menudo menos de un día. Incluso en ofensivas exitosas, no más de un tercio de las máquinas sobrevivían los primeros 2 días de ataque. Esto no significa que el resto se destruyera irremediablemente. Una parte significativa salía de servicio por razones técnicas o requería evacuación. Pero en condiciones de escasez de tractores, muchas máquinas dañadas inevitablemente se dejaban en el campo de batalla. Esto creaba una paradoja. La industria producía miles de tanques, pero el número de máquinas en condiciones de combate en el frente crecía más lento de lo que se podía esperar. La carga sobre las tripulaciones se agravaba por las condiciones dentro del tanque. El motor V2 emitía una enorme cantidad de calor, especialmente en verano. El espacio interno se calentaba rápidamente. La temperatura llegaba a 50-60 grados. El mecánico conductor, que se encontraba más cerca del motor, trabajaba literalmente en una cámara térmica. El comandante y el artillero sufrían por falta de ventilación, especialmente en tiro prolongado. Los gases de pólvora no se evacuaban a tiempo y la tripulación a menudo experimentaba mareos. En algunas unidades, los combatientes instalaban independientemente extractores improvisados, cortando agujeros y fijando a ellos cajas metálicas con rejillas de ventilación. Paralelamente se fortalecía la tarea de coordinación de tanques con infantería. Los infantes a menudo se quedaban atrás o caían bajo fuego propio. Los comandantes de tanques exigían a los combatientes mantenerse más cerca, pero esto era difícil. La infantería temía moverse junto a la máquina, que era un objetivo natural. Cuando la artillería alemana comenzaba el bombardeo, precisamente la infantería sufría grandes pérdidas, tratando de mantener contacto con el blindaje. Los comandantes de compañías intentaban formar pequeños grupos de asalto, especialmente capacitados para actuar en conjunto con tanques, pero estas subdivisiones eran pocas, y su preparación tomaba tiempo precioso. La táctica alemana en este periodo también se desarrollaba. La Wehrmacht implementaba los llamados bolsillos antitanque, secciones de terreno preparadas de antemano, donde los T-34 se veían obligados a moverse por rutas determinadas. Los puntos de fuego se colocaban de tal manera que golpearan las máquinas desde 2 o 3 direcciones simultáneamente. Incluso si un cálculo fallaba, varios otros podían golpear el lateral o la popa. Esto inevitablemente llevaba a pérdidas. Los comandantes de T-34, que entendían tal esquema, trataban de maniobrar de manera impredecible, pero en condiciones de fuego denso esto era difícil. Las batallas de verano en la dirección de Vorónezh se convirtieron en una escuela donde las nuevas tripulaciones pasaban su primera experiencia seria. Las posiciones alemanas estaban saturadas no solo de cañones antitanque, sino también de cañones de asalto.
que usaban coberturas para el fuego. Estas máquinas, Stugtercere, poseían un silueta bajo y blindaje frontal poderoso. Eran difíciles de detectar, y el blindaje frontal se perforaba mal por el cañón soviético de 6.000 metros a distancias mayores de 300-400 metros. Los enfrentamientos con ellos a menudo terminaban con perforación del T-34 en la torreta o el casco. En respuesta, las tripulaciones trataban de usar la cadencia de fuego y la maniobra, pero esto no siempre ayudaba. Las tripulaciones que sobrevivieron tales batallas desarrollaban una particular resistencia psicológica. Dentro del tanque era imposible evitar la sensación de inevitabilidad de los impactos. Cada golpe en el blindaje se percibía como una potencial última segunda. El sonido del proyectil tocando el casco, el tintineo de los fragmentos volando por las superficies internas, el zumbido del motor, los gritos de los miembros de la tripulación, todo esto creaba caos, en el que solo la experiencia y el cálculo frío permitían continuar el combate. Los comandantes aprendían a suprimir el instinto de supervivencia y actuar en interés de la tarea, aunque cada perforación podía ser mortal. Para finales del verano de 1942, quedó claro que se requería una seria corrección de la táctica de aplicación de tanques. En la Stavka comenzaron a considerar la cuestión de la creación de cuerpos de tanques especializados que pudieran actuar de manera más autónoma. Se suponía que tales cuerpos tendrían sus propios regimientos de artillería, batallones de zapadores, subdivisiones de reconocimiento y suficiente cantidad de máquinas de suministro. La idea consistía en crear una formación orgánica capaz de llevar a cabo operaciones completas en la profundidad de la defensa del enemigo. Sin embargo, en la práctica la formación de tales cuerpos requería tiempo, que el frente no tenía. Mientras tanto, en la industria continuaba la modernización. En los Urales implementaban nuevos métodos de tratamiento térmico del blindaje que reducían los casos de su destrucción frágil. Los mecanismos de torreta pasaban mejoras que permitían girar la torreta más suavemente a bajas temperaturas. En las tripulaciones gradualmente introducían estaciones de radio de curso, aunque su escasez persistía. La óptica mejoraba gradualmente. Aparecían nuevos periscopios con un ángulo de visión más amplio, aunque el nivel de producción aún dejaba mucho que desear. A pesar de todas las dificultades, el T-34 permanecía como símbolo del potencial ofensivo del ejército. Incluso los tanquistas alemanes experimentados reconocían que a distancias menores de 300 metros, el T-34 representaba una seria amenaza, especialmente en ataque a alta velocidad. Su silueta, blindaje inclinado y motor poderoso lo hacían un objetivo difícil para fusileros y ametralladores. En combate cercano, el factor decisivo se convertía en la maestría del artillero y la capacidad de la tripulación para coordinar acciones. Para finales de 1942, las tropas soviéticas comenzaron a aplicar sistemáticamente tanques en composición de grupos de asalto para romper posiciones fortificadas. Estos grupos incluían zapadores, lanzallamas, subfusileros y varios tanques. Tal táctica reducía las pérdidas y aumentaba la efectividad de los ataques. Un rol importante aquí lo jugaban las tripulaciones experimentadas, que sabían cómo actuar en condiciones de fuego denso, cómo maniobrar y cómo usar el relieve. La situación gradualmente se equilibraba. A pesar de que las tropas alemanas mantenían un alto nivel de preparación y poseían poderosos medios antitanque, el ejército soviético aprendió a aplicar el T-34 de manera más efectiva. La aparición de cuerpos con estructura de gestión mejorada, tripulaciones mejor preparadas y experiencia acumulada en numerosas batallas comenzaron a cambiar el equilibrio. El T-34 aún permanecía vulnerable al fuego del enemigo, pero ahora las tripulaciones sabían cómo compensar sus deficiencias. Aprendieron a usar la velocidad y la maniobra, evitar bolsas de fuego, interactuar con artillería e infantería. La máquina dejó de ser simplemente un tanque masivo. Se convirtió en la base de una doctrina en desarrollo de operaciones mecanizadas. Así concluyó el periodo de formación del T-34 como instrumento de combate real y no solo un símbolo tecnológico. Por delante aguardaban nuevas pruebas, nuevas modernizaciones y nuevos cambios tácticos que finalmente determinaron su rol en las etapas posteriores de la guerra. El otoño de 1902 se convirtió en un momento de transición, cuando la experiencia acumulada comenzó a sistematizarse y la estructura misma de aplicación del T-34 se volvió más razonable. Las batallas bajo Stalingrado mostraron, incluso con todas las deficiencias técnicas y organizativas, este tanque es capaz de ejercer una influencia decisiva en la situación operativa, si se usa correctamente y en interacción con todos los tipos de tropas.
Sin embargo, antes de hablar del potencial ofensivo, es necesario considerar cómo cambió el entorno mismo en el que actuaban las partes de tanques. El frente de Stalingrado se distinguía por una extrema densidad de fuego, infraestructura urbana destruida y cambio constante del entorno. La artillería antitanque del enemigo se colocaba no solo en secciones abiertas, sino también en los pisos superiores de edificios, en sótanos, entre escombros. Las tácticas tradicionales de avance de tanques en composición de grandes subdivisiones se volvían poco efectivas. Las calles eran estrechas, expuestas al fuego, y la visibilidad se limitaba a varias decenas de metros. Incluso el T-34, que poseía alta capacidad de cross-country en terreno accidentado, en condiciones urbanas perdía una parte significativa de su ventaja. Las tripulaciones se enfrentaban a amenazas desde arriba. El enemigo usaba paquetes de granadas, botellas con mezcla incendiaria y minas antitanque, arrojadas desde los pisos de edificios destruidos. Particularmente peligrosos eran los grupos antitanque alemanes, armados con lanzagranadas y minas magnéticas. Se acercaban a las máquinas usando coberturas y asestaban golpes puntuales a los lugares más vulnerables. Por lo tanto, en la ciudad el T-34 actuaba principalmente como punto de fuego móvil. Las máquinas acompañaban grupos de asalto de infantería, suprimiendo puntos de fuego, abriendo pasajes en paredes y brindando apoyo con fuego a los pisos superiores. Las tripulaciones usaban proyectiles explosivos y fugas para destruir edificios, lo que creaba nubes de polvo de ladrillo que cegaban al enemigo y daban a la infantería la posibilidad de avanzar. Precisamente en este tiempo se manifestaron nuevos problemas, previamente no tan notorios. Uno de ellos era la estrechez del compartimento de combate. En condiciones de guerra urbana maniobrable, había que girar la torreta en ambas direcciones con frecuencia, mantener el cañón listo para disparar, observar múltiples direcciones, y esto requería más espacio del que permitía la construcción. El comandante, que realizaba también funciones de artillero, comenzaba a experimentar sobrecarga. Se veía obligado a vigilar simultáneamente puntos enemigos, corregir el fuego y gestionar las acciones de la tripulación. Esta doble carga se convertía en un factor crítico en condiciones de combate, donde la decisión requería fracciones de segundo. En la industria, paralelamente a los eventos en el frente, continuaba la evolución de la construcción. La torreta tuerca, resultante de la tecnologización de formas fundidas, gradualmente reemplazaba las variantes estampadas anteriores. Se distinguía por mayor resistencia, pero tenía sus particularidades. La masa aumentaba y el equilibrio de la torreta requería un cumplimiento preciso de las normas de producción. Las fábricas, que recientemente habían dominado la nueva tecnología, a veces daban desviaciones, por las que la torreta giraba de manera irregular, especialmente en condiciones frías, lo que dificultaba la puntería. Sin embargo, la aparición de la torreta hexagonal mejoró la visibilidad y el espacio interno. El comandante obtuvo la posibilidad de usar un nuevo instrumento periscópico, lo que aumentó el ángulo de observación, incluso en condiciones de Stalingrado, donde la visibilidad se limitaba a calles y aberturas. Esto daba ventaja. El comandante podía detectar la amenaza más rápido y tomar decisión sobre maniobra o apertura de fuego. Los enfrentamientos con tanques alemanes en este periodo eran raros, pero ilustrativos. La Wehrmacht usaba 3 y 4, así como un número limitado de nuevos Tigres, que comenzaron a aparecer a finales de 1942. Aunque el T-34 no podía competir con el Tigre en duelo frontal, el encuentro con él ocurría raramente, y mucho más a menudo las tripulaciones soviéticas se enfrentaban a cañones de asalto Stuka III. En combate cercano, el T-34 mantenía ventaja gracias a la maniobra, pero a distancias mayores de 500 metros, el Stuge poseía chances significativas de asestar un golpe perforante. Precisamente en este tiempo en el Ejército Rojo comenzaron a prestar atención no tanto a las características de la máquina misma, como a la preparación de las tripulaciones. Los centros de enseñanza comenzaron a usar máquinas de combate reales para preparar mecánicos, artilleros y comandantes. Anteriormente, los cursos se reducían al mínimo. Ahora el frente comenzó a exigir especialistas capaces de sobrevivir en condiciones complejas y mantener la capacidad de combate de la técnica. Los instructores que pasaron batallas bajo Moscú, Leningrado y Kharkov comenzaron a transmitir experiencia práctica, cómo determinar la dirección del fuego del enemigo, cómo usar las ondulaciones del terreno, cómo evaluar el riesgo al cruzar una sección abierta. Se prestaba atención especial a la interacción con la infantería. Stalingrado mostró que en ausencia de acciones coordinadas, el tanque se convierte en un objetivo fácil, incluso si sus placas blindadas resisten múltiples impactos.
Sin embargo, para esto se requería preparación de ambas partes. La infantería debía entender las zonas de peligro alrededor del tanque, zonas de tiro y zonas muertas de sus cañones. Los tanquistas, a su vez, debían tener en cuenta que la infantería no puede moverse a la misma velocidad y debe tener cobertura. Paralelamente, en otros sectores del frente, fuera de la construcción urbana, el T-34 permanecía como el principal instrumento de la guerra maniobrable. Aquí se manifestaban sus ventajas clave: motor poderoso, blindaje inclinado y alta capacidad de cross-country. Particularmente importante era que el T-34 podía mantener alta velocidad en suelos blandos, donde las máquinas alemanas se atascaban o perdían estabilidad. Los informes de comandantes alemanes indicaban esto como una de las cualidades más desagradables de la máquina. Podía aparecer desde una dirección inesperada, superar terreno accidentado y luego atacar repentinamente un lugar débil de la defensa. Sin embargo, el barro otoñal de 1942 mostró que incluso el T-34 tiene límites. El barro llegaba a los laterales del casco y las máquinas se atascaban, especialmente si iban en formación densa. Sin embargo, las pérdidas eran menores que en el enemigo, ya que las máquinas alemanas ligeras patinaban con más frecuencia y profundidad. En estas condiciones, los mecánicos conductores del T-34 usaban la experiencia del inicio de la guerra. Elegían trayectorias por secciones elevadas, evitaban bajos y caminos de tierra serpenteantes, donde el agua se acumulaba en charcos. Sus habilidades literalmente salvaban la vida a la tripulación. Gradualmente se creaba un sistema de restauración de máquinas dañadas. En la retaguardia comenzaron a formarse batallones de reparación y restauración, equipados con equipo para evacuación y reparación. Gracias a esto, cada vez más máquinas volvían al servicio. Si en 1941 la relación de tanques restaurados a perdidos era catastróficamente baja, para finales de 1942 comenzó a equilibrarse. Esto significaba que el frente podía mantener la capacidad de combate por más tiempo. Un aspecto importante fue la mejora del suministro. Si anteriormente las partes no tenían suficiente cantidad de repuestos, ahora los almacenes comenzaron a recibir entregas regulares. Esto concernía también a la munición. El uso de proyectiles subcalibre, aunque limitado, daba chance de golpear máquinas pesadas a corta distancia. Además, en las unidades aparecieron municiones trofeo, que se usaban en casos de emergencia. Un evento significativo fue el paso de algunas partes a nuevos estándares de equipamiento de tripulaciones. Aparecieron subcasquetes protectores, overoles mejorados, superposiciones ignífugas y aparatos para ventilación. Esto no mejoraba radicalmente la situación, pero reducía el riesgo de quemaduras y asfixia en caso de ignición dentro de la máquina. A nivel de mando comenzaron los primeros intentos serios de análisis de errores del periodo temprano de la guerra. Las operaciones de 1941 a 1942 se convirtieron en objeto de estudio. Los comandantes de todos los niveles comenzaron a entender que los tanques no pueden actuar de manera aislada. Necesitan reconocimiento, apoyo artillero, interacción con infantería. En ausencia de estos factores, incluso un blindaje superior y un motor poderoso no salvarán la máquina de la destrucción. La situación estratégica de finales de 1942 comenzó a cambiar. Las tropas soviéticas pasaban a la ofensiva en varias direcciones. Esto significaba que al T-34 le aguardaba actuar no solo en batallas defensivas y en condiciones urbanas, sino también en condiciones de ruptura de líneas fortificadas, persecución del enemigo en retirada y repulsión de contraataques. En estas condiciones, la máquina mostró su universalidad. En el curso de la operación bajo Stalingrado, el T-34 por primera vez se manifestó como instrumento de cerco operativo. Cuando los ejércitos soviéticos irrumpieron en Kalach-na-Donu, precisamente las formaciones móviles con T-34 aseguraron el cierre del anillo, la interceptación de comunicaciones alemanas y el mantenimiento de cabezas de puente. Las partes alemanas que cayeron en el cerco intentaban romper hacia los suyos, pero los T-34, actuando en composición de grupos móviles, interceptaban columnas de suministro, bloqueaban caminos y destruían intentos de desbloqueo. Desde este momento, el T-34 dejó de ser exclusivamente una máquina defensiva. Se convirtió en un medio que determinaba el carácter de la operación: ruptura, maniobra, cerco, mantenimiento de puntos clave. Este fue una nueva etapa que requería nueva táctica, nuevas estructuras de gestión y nuevos enfoques a la capacitación. También requería nuevas soluciones técnicas. Ya a finales de 1942 en los polígonos se realizaban pruebas de nuevas variantes de torreta y armamento.
Aparecían ideas de instalación de un cañón más poderoso, mejora de la transmisión, refuerzo del blindaje. Aunque estos cambios no se implementaron inmediatamente, la mera planteamiento mostraba a la máquina ya no se trataba como a una construcción inmutable. Precisamente en este periodo, el T-34 finalmente se convirtió en lo que lo conocemos hoy. No solo un tanque, sino un elemento de una doctrina en desarrollo de guerra móvil. Sus debilidades ya no se percibían como defectos innatos, sino como desafíos que requieren soluciones sistémicas. Sus ventajas se convertían en base de éxitos que solo comenzaban a manifestarse en pleno volumen. El inicio de 1943 se convirtió para el T-34 en un momento de transición cualitativa. Ese umbral cuando la máquina de arma de tiempo de crisis se transformó en un instrumento completo de nivel operativo, capaz de determinar el curso de campañas. Después de Stalingrado, el Ejército Rojo recibió no solo la iniciativa estratégica, sino también la confianza en que sus tropas de tanques son capaces de cumplir tareas complejas no episódicamente, sino en el marco de operaciones coordinadas. Precisamente en este periodo, alrededor del T-34 comenzó a formarse ese complejo de soluciones tácticas y técnicas que en unos meses se manifestará en el arco de Kursk. Sin embargo, antes de hablar de grandes batallas, es necesario considerar cómo cambiaron las condiciones de aplicación del tanque en el periodo de transición, en invierno y primavera de 1943. Las batallas de este tiempo eran extremadamente diversas, desde raids maniobrables en estepas del sur hasta pesados asaltos de posiciones fortificadas en el frente noroeste. En cada uno de estos entornos, el T-34 mostraba sus lados fuertes, pero también revelaba nuevas deficiencias que requieren atención. En operaciones maniobrables, el T-34 nuevamente manifestó su capacidad de cross-country y el poderoso motor V2. A pesar del agotamiento del recurso en parte de las máquinas, los tanquistas sabían exprimir del motor todo lo posible. En invierno, el suelo se congelaba, y el T-34 podía moverse más rápido que las máquinas alemanas, especialmente las pesadas. Incluso las 4 AUSG, que recibieron blindaje reforzado y cañón de cañón largo, XK-40, a menudo cedían en velocidad en terreno accidentado. Su parte de rodadura era más sensible a golpes fuertes y requería cuidado. Los mecánicos soviéticos, al contrario, actuaban con decisión, usando el carácter del T-34, largo recorrido de suspensión y capacidad de soportar golpes fuertes sin destrucción. Los informes de la Razvedka alemana, cada vez más, fijaban la rápida aparición de tanques soviéticos en direcciones inesperadas, lo que causaba alarma en los comandantes de la Wehrmacht. Al mismo tiempo comenzaron a manifestarse nuevas dificultades técnicas. El problema principal se convirtió en la transmisión. La caja de cambios del T-34, desde 1941 considerada un lugar débil, continuaba fallando en maniobras intensas. Los comandantes de partes de tanques exigían o modernización de la caja o aceleración de producción de nuevos nodos. Las fábricas intentaban mejorar la calidad de procesamiento de ruedas dentadas, así como introducían nuevas tolerancias, pero resolver completamente el problema se logró solo más cerca de mediados del año. Hasta ese momento, los mecánicos conductores se veían obligados a confiar en su propia experiencia para prolongar el recurso de los agregados. Particularmente pesadas eran las condiciones de batallas invernales de 1942-1943. En heladas, el lubricante se espesaba y la rotación de la torreta se complicaba. En máquinas con torretas fundidas antiguas surgían problemas con el anillo de giro. El metal no siempre resistía los cambios de temperatura y aparecían microgrietas. Esto reducía la precisión de tiro, especialmente en puntería rápida. Los maestros de compañías de reparación recurrían al precalentamiento con motor, lubricación con aceites disponibles, a veces incluso usaban medios improvisados para calentamiento. Pero, a pesar de todo, la carga multinivel en el mecanismo de torreta permanecía como uno de los problemas centrales de la máquina. Paralelamente ocurría una reelaboración activa de la habitabilidad. Las tripulaciones que pasaron Stalingrado exigían mejora de la ventilación. Los gases de pólvora después del disparo, especialmente en condiciones de batalla larga, se acumulaban y causaban mareos, reducían la velocidad de reacción. Las fábricas comenzaron a implementar ventiladores modificados y mejoraban la hermetización de canales de ventilación, lo que aunque un poco aliviaba el estado de la tripulación. Aunque hasta la solución completa aún estaba lejos, la tendencia a mejorar el entorno interno se volvió notable. Junto con esto, en las unidades comenzaron a implementarse nuevos métodos de uso de instrumentos de observación.
Los comandantes, ya teniendo experiencia de batallas urbanas, aplicaban activamente instrumentos periscópicos para observación en terreno accidentado. Esto reducía el riesgo de impactos de balas de francotiradores y fragmentos a través de la escotilla abierta. Muchos comandantes, recordando las pérdidas de 1941-1942, disciplinaban a las tripulaciones. Ahora la escotilla no se abría sin extrema necesidad. Además, en batallones de enseñanza comenzaron a prestar atención a la habilidad de orientarse por instrumentos, lo que anteriormente era raro. La preparación perfilada de tripulaciones a principios de 1943 recibió forma institucional. Se creaban brigadas de enseñanza separadas, donde a los futuros comandantes enseñaban no solo a disparar y conducir, sino a gestionar grupos de tanques, trabajar en composición de batallones y regimientos, interactuar con artillería y aviación. Comenzó a formarse una cultura de mando de vehículos blindados, de lo que en 1941 faltaba desesperadamente. Para finales de invierno, muchas partes ya tenían comandantes junior experimentados, realizaban entrenamientos regularmente y los tiros de enseñanza y maniobras se convirtieron en norma, no en rareza. Una innovación importante fue el cambio de comunicación. Las estaciones de radio comenzaron a instalarse en cada vez más máquinas, aunque todavía no cada 34 tenía radio. La situación mejoraba. Los comandantes de subdivisiones ya no se veían obligados a usar banderas de señales o mensajeros bajo fuego, aunque tales casos aún ocurrían. Esto contribuía a aumentar la coordinación de acciones, lo que es especialmente importante en ofensiva. Las operaciones ofensivas de finales de invierno y principios de primavera revelaron una nueva ventaja del T-34, la capacidad de romper rápidamente la profundidad táctica de la defensa del enemigo y desarrollar el éxito hasta el operativo. La defensa alemana de este periodo se construía por principio de líneas escalonadas, con nudos de resistencia y puntos de apoyo. Las 3 tradicionales ya no siempre resistían impactos directos del cañón de 66 mm F-34 y la mayor distancia de combate permitía al T-34 golpear objetivos sin entrar en el sector de fuego efectivo del enemigo. A los tanquistas alemanes les tocaba ir a maniobras arriesgadas para acortar la distancia, pero esto daba chance de caer bajo fuego de flanco. Al mismo tiempo, la parte alemana también aprendía. En respuesta a la movilidad de tanques soviéticos, el enemigo fortaleció los rubejes antitanque, saturando el borde delantero con PaK-40, una de las amenazas más peligrosas para el T-34 de ese tiempo. Este cañón, que poseía alta velocidad inicial del proyectil, perforaba el blindaje frontal del T-34 a distancias hasta 1 kilómetro. Las tripulaciones sabían de esto y trataban de llevar a cabo búsqueda activa de puntos de fuego, usando maniobras y relieve. La práctica de bucle, cuando el tanque se movía en zigzags, se convirtió en una de las formas de reducir la probabilidad de impacto, aunque aumentaba el consumo de combustible. En respuesta al crecimiento de la amenaza de cañones antitanque, el mando soviético comenzó a aplicar más ampliamente la preparación artillera e interacción con aviones de asalto. El Il-2, a pesar de sus limitaciones, se convirtió en un aliado importante de los tanques. Ataques a concentraciones de PaK-40 podían reducir la densidad de fuego antitanque. Sin embargo, la efectividad dependía del clima y de la presencia de cobertura. Por lo tanto, los tanquistas cada vez más exigían de la artillería valles de fuego y cortinas de humo. Paralelamente a las acciones de combate se desarrollaba también la dirección técnica. Comenzaron los primeros trabajos por instalación de cañón de 85 metros en la plataforma del T-34. Las pruebas mostraron que un cañón más poderoso es capaz de golpear tanques alemanes incluso de frente, pero la nueva torreta requería reelaboración del casco. Sin embargo, el mero hecho del inicio de tales pruebas testimoniaba la comprensión de la perspectiva estratégica. En los próximos meses, el enemigo debía reforzar el blindaje, y la parte soviética se preparaba para esto de antemano. Para la primavera de 1943 en la retaguardia comenzaron el ajuste de producción de torretas fundidas de forma mejorada, con geometría de mejor calidad y mejor procesamiento de superficies de giro. Esto reducía el riesgo de atascamiento de mecanismos, simplificaba el ensamblaje y aumentaba la supervivencia en combate. Al mismo tiempo, las mejoras no eran instantáneas, cada lote podía diferir en calidad, y los frontoviki rápidamente notaban la diferencia. Las tripulaciones incluso daban nombres no oficiales a las torretas por su forma y fiabilidad. Por separado se desarrollaba la dirección de camuflaje y enmascaramiento.
El T-34, a pesar de su maniobrabilidad, a menudo caía bajo fuego de aviación. Los alemanes cada vez más activamente aplicaban Stukas y cazabombarderos frontales. Por lo tanto, comenzaron a desarrollarse esquemas de pintado invernal y primaveral. Y a nivel de partes, se introducían reglas de cobertura de tanques bajo redes de enmascaramiento y en franjas forestales. Los tanquistas comenzaron a usar activamente granadas de humo para ocultar el movimiento de subdivisiones, especialmente al salir al ataque. Un elemento importante del desarrollo se convirtió en la evacuación de máquinas alcanzadas. Los batallones de reparación y restauración ahora trabajaban por esquema captura-remolque-reparación, lo que permitió aumentar significativamente la cantidad de T-34 devueltos al servicio. Los tanques alemanes, por regla general, se destruían al evacuar o se abandonaban, mientras que la escuela soviética de reparación se esforzaba por usar cada oportunidad. Esto daba al ejército ventaja material, incluso con altas pérdidas. La cantidad total de máquinas en el frente crecía. Gradualmente cambiaba también la actitud de las mismas tripulaciones hacia sus máquinas. Si en 1941 el T-34 parecía complejo, caprichoso y pesado en manejo, ahora se percibía como un compañero confiable, con deficiencias conocidas, pero con grandes posibilidades. La confianza en la máquina, respaldada por experiencia de combate y mejoras de fábricas, fortalecía la iniciativa de las tripulaciones. Los comandantes de tanques comenzaron a tomar decisiones tácticas independientes con más frecuencia, sin esperar órdenes de arriba. Esto, a su vez, aumentaba la flexibilidad general de las subdivisiones. En operaciones de principios de 1943, el T-34 cada vez más trabajaba no solo como medio de ruptura, sino también como instrumento de supresión de puntos de fuego, destrucción de columnas automóviles, apoyo a grupos de caballería e interceptación de partes del enemigo en retirada. Se convirtió en elemento de enfoque multifuncional, donde cada máquina cumplía varios roles a la vez en el marco de una operación. Esto distinguía la doctrina soviética de la alemana, donde los tanques se usaban más estrictamente en el marco de subdivisiones blindadas. Todo esto creaba el fundamento sobre el que en los próximos meses se desarrollaría la batalla de tanques más masiva de la guerra. Pero aún antes del arco de Kursk, el T-34 logró pasar por toda una serie de batallas locales, pero críticamente importantes, donde se ensayaban nuevas soluciones tácticas, se pulían interacciones y se fortalecía la confianza del mando en las posibilidades de sus tropas. Precisamente en este periodo de transición, la máquina finalmente adquirió su aspecto maduro. Combinación de fiabilidad técnica, flexibilidad táctica y masividad, que en suma daba un efecto que superaba la simple aritmética de características. El T-34 entraba en 1943 no como uno de los tanques de la guerra, sino como su instrumento central, dinámico, adaptivo y verdaderamente popular. La primavera de 1940 encontró a las tripulaciones del T-34 no con la alegría del deshielo, sino con una pesada, viscosa expectativa. El frente vivía de rumores. Los alemanes traían nuevos tanques, no parecidos a los anteriores 3 y 4. En las cartas aparecían nombres Panteras, Tigres, pero nadie aún los había visto en vivo. El personal estaba a la vez agitado y alerta. Cada uno entendía que la batalla venidera podía convertirse en la más pesada de toda la guerra. Miles de T-34 se concentraban en la profundidad de la defensa, en las colinas alrededor de Prozhorovka, en barrancos bajo Belgorod, en plantaciones quemadas cerca de Oboyan, Stoal y máquinas, cubiertas con red de enmascaramiento, y aguardaban el momento cuando se levantaría el polvo y comenzaría aquello que luego llamarían la batalla de tanques más grande de la historia. Pero antes de que llegara julio, hubo una larga preparación, y ella transcurría en el ritmo tenso de la vida de combate. Las tripulaciones vivían junto a sus máquinas, como pastores junto a un rebaño. Dormían o bajo el blindaje, o en semisemliancas excavadas a 5 pasos del tanque. Durante el día se ocupaban de reparaciones menores, entrenamientos, limpieza de armas. La máquina se preparaba con tal esmero, como si mañana aguardara la última batalla. Así, en esencia, todos lo sentían. El comandante de la tripulación, teniente Nemirovich, observaba una disciplina severa. Era de aquellos que raramente alza la voz, pero lo dicho por él se cumplía sin discusiones. El artillero Losev, un chico delgado de ojos grises, callado, pero con manos inusualmente firmes, podía mantener la mira en el caos de tiro como si alrededor no explotaran proyectiles. El Mechvod Krotkov, el mayor en la tripulación, casi de 40 años, taciturno,
pero experimentado. Sentía el tanque mejor que a sí mismo. Por una vibración apenas notable podía decir qué rodamiento habló, qué rodillo pedía reemplazo. Entre estos tres había una conexión particular. No amistad y no subordinación formal, sino confianza instintiva. Cada uno sabía que en combate dependería no de los estatutos, sino de cuán coordinada trabaje la terna humana dentro de la estrecha caja metálica. 2 semanas antes de la ofensiva alemana, los cuerpos mecanizados vivían en régimen de ejercicios continuos. Se entrenaban en ocupar rápidamente posiciones de fuego. Ensayaban maniobras de retirada. Aprendían a enmascararse bajo irregularidades del relieve, evitando tiros directos. Especialmente mucho tiempo se dedicaba a la interacción con infantería y artillería. La experiencia de Stalingrado y operaciones invernales de 42-43 mostró: tanques que quedan sin infantería se destruyen literalmente en varios minutos. En el arco de Kursk se esperaba que los alemanes avanzaran en órdenes de batalla densos, con gran cantidad de artillería autopropulsada. Por lo tanto, a las partes soviéticas se requería precisión casi matemática. Pero en realidad, los ejercicios a menudo se convertían en lucha con la técnica. El aire se llenaba de sonidos de martillos, soldadura, chirridos. Los tanques se revisaban directamente en el campo. En algunas máquinas cambiaban orugas 2-3 veces. El suelo era pesado, viscoso, y las orugas viejas se rompían. En algún lugar soldadores reforzaban fijaciones de tanques. En algún lugar apretaban pernos en la caja de cambios. Dentro del tanque reinaba el olor acre a aceite y queroseno. Las manos de todos eran negras, incluso de los comandantes. La doctrina soviética exigía marchas constantes y los mechbody por las noches sacaban máquinas a caminos ocultos para sentir el suelo. Cada hora extra tras los controles daba experiencia que en el arco de Kursk valía la vida. En la noche del 4 de julio, el aire estaba tenso, como antes de una tormenta. Los comandantes recibieron información de que la ofensiva alemana comenzaría en las próximas 24 horas. Nadie dormía. Los tanques estaban en coberturas, motores fríos, tripulaciones sentadas en el blindaje, escuchando el silencio. Alrededor de las 3 de la noche sobre el horizonte apareció un destello débil. Luego otro. Esto comenzó a trabajar la artillería de largo alcance alemana. En varios minutos rugió todo el frente. Cuando comenzó la preparación artillera, el tanque vibraba como si un gigante se aferrara al blindaje e intentara sacudir a la tripulación. Afuera silbaban fragmentos, como si alguien arrojara puñados de grava. Dentro estaba oscuro, sofocante, olía a pintura quemada y metal. El comandante escuchaba el éter. La radio estaba llena de voces, alguien gritaba comandos, alguien llamaba ayuda. Pero en este momento nadie aún veía al enemigo. Solo el vendaval artillero y el polvo denso colgando sobre las colinas. Cuando los alemanes avanzaron, quedó claro: esto no es repetición de Yarkov o batallas de Rzev. Avanzaban en cuñas densas y adelante iban máquinas que antes nadie había visto en combate. Panteras. En la mira de los Zev, una de ellas parecía extraña. Placa delantera plana, cañón largo, silueta bajo. Disparó primero, pero el proyectil rebotó como una pelota de una pared. Losev por un instante se quedó mudo. No esperaba tal cosa. «¡No de frente!», gritó el comandante. Losev trasladó la mira a la oruga. Segundo disparo. Impacto. La pantera picó bruscamente el nariz y se congeló. La tripulación revivió. Incluso el mecánico, usualmente silencioso, exhaló brevemente. ¡Ay! Pero el alivio duró segundos. Desde la izquierda golpeó el Stuga alemán. El tanque se sacudió notablemente, por el blindaje corrieron chispas. El Mechbot tiró la máquina hacia atrás, ocultando el casco tras una ondulación del terreno. La artillería golpeaba por todo el frente. El polvo se levantaba como una pared. En tales momentos, el Mechbot actuaba como ciego, confiando solo en la voz del comandante y en su propio instinto. Y sin embargo, la tripulación se mantenía. Disparaban, retrocedían, salían nuevamente a posición. Los sentidos se convertían en un conjunto de automatismos: puntería, alimentación del disparo, tirón de la palanca, giro de la torreta. Dentro del tanque el tiempo se distorsionaba. 5 minutos parecían una hora, media hora, eternidad. El miedo estaba, pero gradualmente dejaba de ser emoción y se convertía en instrumento seco. Obligaba a pensar más rápido, trabajar más preciso, escuchar el blindaje con más atención. Había momentos cuando parecía que el motor se apagaría y la torreta se atascaría por sobreesfuerzo.
Parecía que ahora golpearán, y todo terminado. Pero luego la máquina se movía de nuevo, disparaba de nuevo, y el miedo se hundía en el zumbido del motor. Particularmente pesado era el sentimiento de soledad. En el éter, caos alrededor, humo y polvo. Sabes que en algún lugar están los tuyos, pero en el espacio ciego del campo de batalla, cada tripulación se sentía como una pequeña isla. Cuando quedó claro que el duelo frontal con la Pantera es sin sentido, el comandante decidió rodear el grupo alemán por la izquierda, por una hondonada. La máquina se arrastraba en marcha baja. Las vibraciones eran agudas. El suelo estaba surcado de cráteres. Cuando salieron al flanco, Losef vio el lateral del tanque alemán. Disparó, y esta vez el proyectil perforó el blindaje. La explosión fue sorda, amortiguada. De la escotilla salió llama. La tripulación entendía bien. La salvación en la maniobra, no en el combate frontal. Los oponentes más desagradables eran no las panteras, sino los torpes pero mortales Stug Therese. Había muchos, disparaban preciso, y golpearlos de inmediato era difícil. Uno de los Stug alcanzó una máquina vecina. El tanque se incendió. La tripulación saltó afuera. Nemirovich ordenó: «¡Humo! ¡Rápido!». El mecánico dio un giro brusco. El artillero cerró la ranura de observación. Bajo cobertura de cortina de humo se liberaron del sector peligroso. La sensación más extraña era cuando el enemigo resultaba completamente cerca. A través de la ranura de observación se veía la silueta de un soldado alemán corriendo entre cráteres. Losef casi disparó de la ametralladora, pero el comandante detuvo. «No gastes, necesitamos buscar tanques». Para la tarde la tripulación ya sabía. La técnica alemana cambió. Lo que antes parecía ventaja inquebrantable, blindaje inclinado, maniobrabilidad, ahora ya no garantizaba victoria. La potencia del cañón F-34 se volvió claramente insuficiente contra la técnica blindada más nueva. El blindaje, que antes parecía confiable, ahora se perforaba a distancias en las que los alemanes antes eran impotentes. Pero al mismo tiempo las tripulaciones notaron otra cosa: en maniobrabilidad, en velocidad de reacción, en entrenamiento de gente. Los tanques soviéticos ahora superaban al enemigo. Y esto no era solo palabras. En combate cercano, en maniobras de rodeo, en contraataques, el T-34 permanecía una fuerza formidable. Cuando el combate se calmó, el comandante por primera vez pudo bajar de la máquina y mirar alrededor. El campo estaba cubierto de casquillos, fragmentos de técnica blindada, trozos de tierra quemados. Olía a humo y hierro caliente. La tripulación estaba agotada. Las manos temblaban, los rostros negros de hollín, pero cada uno de ellos sabía. Pasaron por la prueba más terrible de la guerra. Para el frente, el arco de Kursk se convirtió en un giro. Para las tripulaciones, en comprensión de que la guerra entró en una nueva fase, donde la victoria se decide no solo por blindaje y calibre, sino por interacción, preparación, táctica, velocidad de toma de decisiones. Y para el destino del T-34, este periodo se convirtió en el punto en el que quedó obvio. Se necesitan cambios, nueva torreta, nuevo cañón, nueva ergonomía. Las chispas del futuro T-34-80SKO ya eran visibles en los ojos de ingenieros que recolectaban informes sobre batallas del verano de 1943. La tripulación de Nemirovich, que sobrevivió en el infernal julio, aún no sabía que en varios meses recibiría una nueva máquina, pero ya ahora entendían. La guerra cambia, y ellos cambian con ella. La aparición del T-34-85 no fue simplemente otra modernización. Fue el momento cuando en la construcción del tanque medio soviético ocurrió lo que se puede llamar cambio de generación sin cambio de máquina. El ejército para 1944 acumuló suficiente experiencia para entender. La torreta anterior del T-34-76, su cañón de 76 mm Leitlai, el comandante artillero sobrecargado, ya no corresponden a la realidad de la guerra. En el frente ya un año actuaban Panther, Peshawar mejorados, numerosos cañones de asalto, y la situación de combate requería no solo mayor capacidad de perforación, sino también reacción instantánea, visibilidad, coordinación. El T-34-80SKO se convirtió en respuesta a todas estas tareas. Además, respuesta máximamente rápida, simple en producción y al mismo tiempo cualitativa. Los constructores soviéticos no tenían posibilidad de cambiar radicalmente el casco de la máquina. El frente requería técnica masiva y la industria trabajaba al límite. Por lo tanto, la solución se encontró en la instalación de una nueva torreta fundida grande, que daba a la tripulación volumen adicional,
permitía colocar 3 personas e instalar cañón de 85 kg sin aumento excesivo de masa. Esto en esencia fue recreación del tanque desde arriba. La torreta se convirtió en el órgano principal de la nueva máquina, y el casco permanecía la misma base laboriosa, probada por el tiempo. La nueva torreta no solo aceptaba cañón más poderoso, devolvía al comandante el derecho perdido a ser comandante. Finalmente en ella apareció lugar suficiente para trabajo simultáneo de artillero y cargador, y el comandante recibía su propio puesto de observación, torrecilla con periscopios que ampliaba significativamente el sector de visibilidad. Por estándares de 1944, el T-34 Chai-5 no era invulnerable, pero en él estaba incorporada nueva lógica de combate. Ahora la máquina podía llevar con confianza duelo a distancias que antes eran mortalmente peligrosas. El cañón de 85 mm permitía golpear tanques medios alemanes a las mismas distancias a las que ellos golpeaban con confianza máquinas soviéticas, y esto equilibraba el campo de batalla de raíz. Panther todavía permanecía un rival desagradable, especialmente el frente del casco, pero aparecía posibilidad de trabajar por torreta y laterales desde distancias que para el T-34-76 eran inaccesibles. Sí, el frente del casco del T-34-85 casi no cambió. Los mismos 45 mm en gran ángulo, la misma vulnerabilidad ante PaC-40 y cañones de 88 mm. Pero en general el equilibrio de la máquina se volvió significativamente más adecuado a la realidad. El camino de combate del T-34-85 en esencia comenzó en operaciones de 1944. Este año se convirtió en el pico de desarrollo de la concepción soviética de operaciones ofensivas profundas. Enormes rupturas masivas, golpes de ejércitos de tanques a cientos de kilómetros, dispersión de tropas del enemigo, cercos, desarrollo rápido del éxito. El tanque medio en estas condiciones era el principal instrumento de movilidad. El T-34-85 se convirtió precisamente en ese motor de trabajo de rupturas soviéticas, que no solo apoyaba a la infantería, sino que podía pasar rápidamente de rol de máquina de apoyo directo a rol de máquina de ráfaga operativa. En la operación Bagration, el T-34-85 actuaba en condiciones donde el frente alemán no solo se rompía, se desmoronaba. Las máquinas se movían días enteros, cambiando secciones de combate por marchas y viceversa. En tales condiciones, lo más importante eran la fiabilidad del motor V2, simplicidad de construcción y capacidad del tanque de soportar cargas pesadas sin paradas largas para reparación. Los mecánicos conductores experimentados decían que el T-34 Chai-5 respira más ligero. La nueva torreta, aunque más pesada, no creaba problemas serios a la rodadura, y el armamento y visibilidad permitían a las tripulaciones sentirse menos indefensas en encuentros repentinos con grupos de emboscada alemanes. Sin embargo, el escalón antitanque alemán no desapareció, y cada kilómetro de avance se acompañaba de amenaza constante. PaC-40 y cañones de asalto podían aparecer en cualquier lugar. Para el verano de 1900 en combate se sentía una nueva particularidad: difusión masiva de Faust-patrones. Esto se convirtió en factor psicológico comparable a lo que en 1941-1900 cono representaban tanques alemanes con cañones poderosos. El combate en ciudades, en suburbios, en poblados destruidos hacía la amenaza tan cercana que la confianza anterior de tripulaciones en maniobra cedía lugar a atención constante, casi nerviosismo. El tanque ya no podía simplemente pasar un sector peligroso. Infantería de acompañamiento organizada competentemente, fuego constante por ventanas y sótanos, movimiento en saltos cortos. Todo esto se convirtió en parte obligatoria de la táctica. El T-34-85 en estas condiciones ya no se percibía como máquina de ventaja incondicional, sino como instrumento poderoso necesario, que requiere interacción competente. En Polonia la situación era aún más compleja. Los alemanes aquí mantenían posiciones más preparadas, usaban activamente Panther de series tardías y saturaban la defensa con cañones de asalto. Las emboscadas se convirtieron en el tipo principal de choque de combate. Al T-34 Chai-5 le tocaba maniobrar entre construcciones fortificadas, granjas, bosquecillos, caminos, donde la probabilidad de tropezar con PaC-40 o Faustnik era extremadamente alta. Al mismo tiempo, la máquina demostraba esa cualidad que se valoraba especialmente: capacidad de cambiar rápidamente dirección, rodear nudos de defensa e inmediatamente volver al combate después de reparación corta. La infantería dependía del tanque y el tanque de la infantería
Esta unión era importante como nunca. La Operación Vístula-Oder de 1945 se convirtió en la culminación de la movilidad operativa que daban a las tropas soviéticas los T-34-85. Por primera vez, cuerpos de tanques podían pasar 150-250 kilómetros en varios días con demoras mínimas, dejando atrás focos separados de resistencia. En estas condiciones se reveló la ventaja principal del T-34-85. Estaba creado no para duelo de combate, sino para victoria en operación. Era una máquina que tomaba no tanto por blindaje y precisión, como por capacidad de moverse constantemente, cambiar dirección, penetrar en retaguardia, rodear nudos de defensa y ejercer presión sobre todo el sistema del enemigo, no sobre un tanque concreto. Berlín se convirtió para el T-34-85 en la última, pero también la prueba más pesada. En condiciones de construcción urbana densa, el tanque perdía gran parte de sus ventajas: velocidad, capacidad de cross-country, alcance de tiro. Todo esto casi no funcionaba. Al primer plano salía el duelo con enemigo invisible, Faust-Niki, cálculos de Panzerfaust 100, puntos de emboscada. Los tanques en la ciudad se movían a saltos, literalmente gateaban por calles, trabajando constantemente por ventanas, puertas, entrepisos. Los comandantes actuaban casi por instintos. Entendían que cualquier demora o error en elección de ángulo de movimiento puede costar la máquina y la vida de la tripulación. Y sin embargo, precisamente el T-34-85 fue el tanque principal del asalto a la capital del Reich. Masivo, habitual, suficientemente poderoso para romper barricadas y suprimir puntos de fuego, y suficientemente ligero para moverse por calles estrechas. Para la primavera de 1945, las tripulaciones entendían bien las limitaciones de su máquina. Sabían que los cañones alemanes de 82 mm son mortales, que el blindaje de 34 ya está obsoleto, que la óptica cede a la alemana. Pero también sabían que el T-34-85 es un tanque que puede cumplir cualquier orden, pasar cualquier distancia, resistir cualquier marcha. Era un tanque del ejército que para ese momento ya había aprendido a vencer no con máquina separada, sino sistémicamente, complejamente, a través de interacción de ramas de tropas, maniobra, arte operativo. Y en este sistema el T-34-85 ocupó su lugar histórico. No como arma absoluta, sino como instrumento que corresponde máximamente preciso a las tareas del momento. La historia del T-34 es historia no solo de la máquina, sino de la época en la que la lógica misma de la guerra determinaba el aspecto de la técnica, el carácter de la gente y los destinos de países. Cuando la guerra terminó, cuando el estruendo de 75 y 88 se cayó sobre la Europa destrozada, el T-34 resultó en posición inusual para cualquier tanque de su tiempo. Se convirtió en símbolo. No simplemente arma masiva, no simplemente plataforma técnica, sino en cierto sentido, imagen de la guerra, que pasando a través de años no perdió impacto ni en especialistas, ni en gente lejana de la historia militar. Para 1945, el T-34 pasó el camino desde máquina cruda, producida en orden urgente de 1941, hasta construcción madura, minuciosamente elaborada, que pasó modernización en variante T-34-85. Pero lo principal consistía en que el tanque logró vivir toda una vida militar en varios años. Vio batallas defensivas, cuando cada máquina valía su peso en oro, y operaciones ofensivas, cuando cientos de máquinas a la vez se movían a través de estepas, bosques y ciudades. Participó en rupturas, cercos, asaltos callejeros, en lucha con tanques alemanes, artillería, grupos de infantería. Fue testigo de cómo cambia la guerra misma, desde maniobras bajo Smolensk hasta operaciones extremadamente saturadas de fuego de 1944-1945, y no desapareció después de la victoria. Cuando las acciones de combate terminaron, el T-34 igual continuó viviendo. Enorme cantidad de máquinas quedó en composición del ejército soviético, se crearon bases de reparación especializadas, se producían repuestos, modernizaciones, mejoras. En los primeros años de posguerra, el tanque se convirtió en base de fuerzas blindadas no solo de la URSS, sino de decenas de países. Participó en la guerra en Corea, en conflictos de Oriente Medio, en África, en Vietnam, en India, en Yugoslavia. Su silueta se podía encontrar en diferentes continentes aún 50-60 años después del final de la Segunda Mundial. Esto en sí mismo es un fenómeno sin precedentes.
técnica creada a principios de los 40, continuaba participando en acciones de combate a principios del siglo XXI. Las causas de tal longevidad yacen en la naturaleza de la construcción. El T-34 combinaba en sí lo que raramente se combina en técnica militar: simplicidad y efectividad. Era tecnológico, no complicado en mantenimiento, se podía reparar en condiciones de campo. Tenía motor que con toda su caprichosidad podía soportar cargas enormes. Tenía casco que trabajaba gracias al blindaje inclinado, incluso si el grosor mismo era pequeño. Tenía parte de rodadura que aseguraba buena capacidad de cross-country y disposición que permitía instalar nuevas torretas y modernizar armamento. Y lo principal, era suficientemente ligero para que lo produjeran masivamente decenas de fábricas en condiciones más pesadas de guerra. Pero para entender el T-34 hasta el final, un análisis técnico no basta. Más importante, dimensión humana. Detrás de cada máquina estaban gente que a menudo aprendía a manejarla en contadas semanas, tripulaciones que vivían dentro de ella, días enteros, en calor, heladas, en polvo, en humo asfixiante. Gente para quienes la máquina era arma y hogar y protección y tumba para amigos. La psicología de tanquistas es historia separada, y la finalización de la narración sobre el T-34 es imposible sin reconocimiento de ese rol que jugaban las tripulaciones mismas. Convertían la construcción de conjunto de detalles en unidad de combate. Para ellos, 34 era más que metal, era su chance de sobrevivir, su instrumento de trabajo, parte de su destino. Los mismos veteranos a menudo decían: el tanque es compromiso, no es ideal, puede salvar, pero puede fallar. Y cuando recordaban el T-34, la contradictoriedad de estos recuerdos era honesta. Unos hablaban de que la máquina era caliente, estrecha, humeante, que al mecánico le tocaba luchar con la transmisión, que la óptica era peor que la alemana. Otros recordaban que se encendía en heladas, que perdonaba errores, que podía resistir marchas pesadas, y casi todos decían una frase que se convirtió casi en característica final de todo el proyecto: hacía su trabajo. La historia del T-34 es historia de audacia ingenieril. Constructores que trabajaban bajo presión de tiempo y circunstancias crearon máquina que se convirtió en encarnación de nueva concepción de guerra. El tanque debe ser no solo fuerte, sino masivo, no solo protegido, sino rápido. La escuela alemana de construcción de tanques aspiraba a creación de tanque ideal, poderoso, bien protegido, preciso. La escuela soviética aspiraba a creación de tanque que será parte de gran máquina de guerra, que trabaja a nivel de ejército, frente, estado. El T-34 era producto precisamente de esta lógica, y lo principal, en ella trabajaba idealmente. Desde punto de vista de posguerra, la construcción tenía sus límites. Ya para 1950 quedó claro que tanques de nueva generación deben tener blindaje más poderoso, disposición más compacta, óptica más moderna y cañones de calibre superior a 85 mm. Pero el T-34 no debía corresponder al futuro, debía corresponder al momento, y correspondía. Esto determina su lugar no solo en historia de la Segunda Mundial, sino en contexto más amplio de desarrollo de fuerzas de tanques como tales. Cuando historiadores modernos dicen que el T-34 se convirtió en uno de los mejores tanques de la guerra, tienen en mente no solo características táctico-técnicas, tienen en mente influencia, escala, rol en operaciones, capacidad de la máquina de combinar de manera sorprendente debilidades y ventajas de tal modo que el resultado final sea exitoso. Era un tanque que no ganaba la guerra en cada combate separado, sino la ganaba en general. No era arma absoluta, sino arma óptima para el país que llevaba guerra total. El fin de la historia del T-34 no es fecha, no evento, no momento, es comprensión de que dejó de ser simplemente tanque. Se convirtió en objeto de estudio, símbolo de cultura, tema para disputas, mitos, películas documentales, recuerdos. Se convirtió en parte de memoria colectiva de enorme cantidad de gente, desde ingenieros hasta veteranos, desde historiadores hasta simplemente interesados, y permanecerá en esta memoria aún muy largo, porque el T-34 no solo combatió, cambió la guerra misma. Y si intentar expresar el pensamiento final será simple. Historia del T-34. Es historia de cómo la máquina puede convertirse en más que sí misma, cómo solución técnica puede convertirse en parte del destino del país, y cómo acero creado en condiciones más pesadas puede resultar fuerte no solo físicamente, sino históricamente.
El T-34 no era perfecto, pero se convirtió en leyenda, y precisamente en esto consiste su evaluación final y más precisa.